Moscú. Más de 12 millones de personas viven en esta megalópolis que no para de expandirse. Más de 3 millones de autos ya están en las calles, paralizando la ciudad de cuando en cuando. Y tal cual como ocurre en las principales capitales del mundo, a menudo un viaje de 10 minutos puede tomar varias horas de tráfico. Con el tráfico apretando las calles de Moscú con más fuerza, día tras día, muchos escogen el metro para moverse. Pero pocos tienen una idea de que es un mundo en sí, con sus propias realidades e historias. En nuestro reportaje lo llevaremos de viaje tras bambalinas al metro de Moscú, uno de los sistemas de transporte más hermosos del mundo. Más de 170 estaciones, casi 300 kilómetros de túneles, 9 millones de pasajeros al día. A través de los años, el subterráneo se ha fundido gradualmente en uno de los sistemas de transporte urbanos más grandes del mundo. Sin embargo, cuando el primer ladrillo fue puesto en 1930, casi nadie se podría imaginar que en menos de 7 décadas sería lo que es ahora. No solo la ciudad era más pequeña y menos poblada, sino que el estado era completamente diferente. Este es el vagón de pasajeros del tren número 1 del metro de Moscú, hecho a principios de los años 30 del siglo pasado. Salió en 1935 de la estación de Park Culture, en la primera ruta de pasajeros de la URSS. Se ha convertido en un museo y en algunos aspectos representa los cambios que han pasado en el país desde aquellos tiempos, al estar parado junto a los nuevos y modernizados trenes. Pero si hay una cosa que ha quedado igual y que podría ser descrito como una de las características más distintivas del metro de Moscú, su apariencia. En los albores de la Unión Soviética fue diseñado como algo más que solo un medio de transporte. Es realmente muy bello. Nikolai Shumakov dedicó la mayoría de su vida a la planeación del metro. Arquitecto por casi 40 años, dice que en la era soviética la construcción de cada edificio era como la creación de una obra de arte independiente, y seguido sentía el peso de la responsabilidad que estaba sobre sus hombros. En los años 30, el concepto principal del metro de Moscú fue creado. Para ponerlo en 2 palabras, palacios subterráneos, mármol, granito, capiteles, espacios grandes, en fin, era una de las prioridades principales de la Unión Soviética. Así que teníamos que hacerlo bello. ¿Cómo? A través de los medios de la arquitectura. Pero no era una tarea fácil, ya que toda esa belleza venía con un precio alto. Cada concepto no nació en un día. Un equipo de muchas personas trabajó durante todo el día. El metro era igual que muchos de los proyectos mayores durante el periodo soviético. Maximizar los recursos humanos a un límite de tiempo reducido. El Partido Comunista tenía ciertas fechas de entrega, a veces muy estrechas, y se tenían que cumplir. De otra forma, la gente perdía sus trabajos, así que los turnos de 24 horas no eran nada de inusuales para los trabajadores que estaban abajo en los túneles. Dada la importancia del proyecto, a los arquitectos se les encomendaba gran cantidad de responsabilidad y no había lugar para el error. El trabajo de un arquitecto para establecer el diseño de una estación era muy complicado. En los tiempos soviéticos había un departamento especial de ideología del Partido Comunista que pensaba las ideas para el tema de las estaciones. El arquitecto tenía que cumplir con sus demandas. Nina Alyoshina es otra veterana trabajadora del metro, también una arquitecta que ha estado en el negocio por 58 años. Ella todavía trabaja en la oficina de diseño y dice que tiene 19 hijos. Significa que son todas las estaciones que ella ha creado. Nina expresa que su trabajo principal siempre ha sido que el pasajero se sienta cómodo. Las personas se deben de sentir energizadas en su camino al trabajo para comenzar con su día. Y de regreso, ellos se deben de sentir relajo, como si estuvieran ya en casa. Esa era nuestra misión principal, que iba más allá del concepto oficial.
Más de 1000 trabajadores de la construcción, mineros, ingenieros, electricistas, excavadores, arquitectos y artistas fueron responsables por la creación de cada estación. Cuando el gigante soviético dejó de existir en los 90, la construcción de metro sufrió un retraso debido a la falta de fondos. El trabajo estuvo a punto de ser clausurado. Muchos se fueron para encontrar trabajos en otros lados, pero no Anatoly Dodurov, quien ahora está en su año número 51 como trabajador del metro. Estamos caminando en este túnel y aún hay mucho trabajo por hacer. Aquí habrá una plataforma para pasajeros y los trenes saldrán de aquí. Anatoly nos llevó a casi 60 metros bajo tierra a lo que pronto será la nueva estación del metro de Moscú, Dostoyevskaya. Él cree que el creciente número de estaciones solamente prueba que el metro ha resucitado, como en la década pasada ha generado un ritmo de velocidad. Todavía conozco cada metro del metro y cuando tomo un tren fuera de servicio recuerdo cómo este túnel fue construido. Todas las situaciones que sucedieron en los lugares particulares, buenas y malas. Nuestro trabajo es duro, con espacios cerrados y sin luz solar. Pero ahora tenemos un salario estable, pagado a tiempo. Muchos han regresado. Es un negocio costoso, con cada metro de túnel a muchos millones para construir. Pero el jefe del metro dice que mientras la ciudad crezca rápidamente, el gobierno estará incrementando sus demandas. Y ahora ha empezado a proveer una inversión adecuada. Hoy en día, la inversión para el desarrollo del metro es 10 veces mayor que hace 5 años inclusive. Esto, claro, nos permite construir más. En los últimos 2 años ya hemos construido 16 kilómetros de nuevos túneles. Pero no solo en su financiamiento, el metro ha visto tiempos oscuros. En diferentes ocasiones, el metro de Moscú ha sido blanco de ataques terroristas. El último pasó en el 2004, en un túnel cerca de la estación Avtozavodskaya durante la hora punta. Una poderosa explosión desgarró un tren matando a 42 personas, hiriendo a más de 100. El total de muertos pudo haber sido mayor, si no hubiera sido por las acciones del conductor del tren. Él reaccionó rápidamente y logró sacar a más de 1.500 personas del vagón en llamas. Después de este incidente, la seguridad del metro en Moscú fue dramáticamente reforzada. Hoy en día, todas las estaciones están modernizadas con columnas especiales de emergencia. Si un pasajero nota algo sospechoso, él o ella puede apretar este botón rojo. Una videollamada es entonces transferida a un centro de cómputo de vigilancia, donde los operadores graban la información. Estación Belarusskaya, ¿nos puede oír? Sí, le oigo bien. Nosotros también le oímos bien, gracias. Nos llegan alrededor de 1000 llamadas cada día. Afortunadamente, la mayoría de ellas son falsas alarmas. Alguien que perdió su dirección o alguna otra pregunta. Pero recientemente hemos sido testigos de un robo en tiempo real en nuestras pantallas. Nuestro operador inmediatamente contactó a las autoridades y el crimen fue impedido. Pero no solo el personal de seguridad está en estado de alerta, sino también los demás empleados. Andrei Ulyanov pasa su examen médico diario, un procedimiento necesario antes de empezar su turno. Él ha estado manejando trenes de metro por 5 años, y esa experiencia le ayudó cuando en el 2006 una pila de asbestos accidentalmente se colapsaron en un túnel. Yo vi un objeto extraño, como una pila, que se veía a la distancia. Accioné el freno de emergencia, pero era un poco tarde. De todas formas, una parte del coche fue destruida. El choque resultó en algunas heridas leves entre los pasajeros, pero si Andrei hubiera dudado, podría haber sido mucho más serio. El chofer del tren salvó más de 500 vidas. Después de este susto, sin embargo, no renunció. Él dice que le gusta mucho su trabajo como para dejarlo. A pesar de esto, no es fácil. Extraño el aire fresco a veces. Es bueno que tengamos algunas partes de nuestras rutas sobre la tierra.
Por lo menos puedo respirar algo de aire fresco por un par de minutos. Más de 30.000 personas trabajan en el metro de Moscú. A pesar de que cierra a la 1:30 de la noche y reabre a las 5:30 de la madrugada, el metro nunca duerme. Es imposible decir qué tarea es más dura. Cada pulgada de metro de Moscú parece ser una entidad minuciosamente construida, tanto en términos esquemáticos como en puntos estéticos. Algunas de las estaciones del metro de Moscú parecen museos subterráneos de arte. Por ejemplo, la estación Ploshchad Revoluции, donde estas estatuas de bronce describen gente que tomó parte en la revolución bolchevique. Estas son las escenas de otras etapas importantes de la historia soviética, como la Gran Guerra Patria, a la que está dedicado un monumento que se alza en la estación Bielorruskaya. En él se rinde el homenaje a los guerrilleros de Bielorrusia, o los episodios de la historia antigua en la estación Rimskaya, donde dos pequeños niños representan la fundación del Imperio Romano. Esta bien puede ser la razón por la cual el metro de Moscú ha sido etiquetado como uno de los sistemas de metro más atractivos en el mundo. Se ha convertido en una de las atracciones turísticas de la capital. Los miles que no tuvieran la oportunidad de viajar más allá de la cortina de hierro hace unos 20 años, vienen aquí cada año. Como este turista de Austria, fascinado por el interior del subterráneo. Significa que algunas personas que vivían aquí quisieron construir algo para ser recordadas para siempre. Estas personas han muerto ya, lo sabemos. Pero entonces tenemos un metro hermoso.